¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una entrevista más de lujo, de verdad no se van a arrepentir. Soy su amigo Miguel Quintana y hoy tenemos, como siempre, invitado de lujo, pero además, de verdad, no se van a arrepentir. Agradezco mucho a René Galván Jaime, es un mexicano muy comprometido, un hombre muy preparado, psicólogo clínico, psicoterapeuta, conferencista, investigador, analista político y de psicología de masas. Es autor de un libro muy famoso que se llama El llanto de Orfeo. Quédese con nosotros. De verdad, lo que va usted a experimentar terminando esta entrevista va a ser algo que lo va a asociar con toda esta lluvia de información que tenemos hoy en México y en el mundo por la pandemia y por el gobierno que tenemos y que nos ha tocado. Bienvenidos al Troll Show. Bueno, pues ya está con nosotros nuestro buen amigo René Galván Jaime. Espero lo haya pronunciado muy bien, un apellido bastante difícil para el léxico del troll, como siempre, pero bueno, me da mucho gusto tenerte, René. Bienvenido al Troll Show. Hola, buenas noches. Ya nos estábamos tardando tú y yo en hacer un tema de estos. Nos hemos tardado un poquito. Primero ya traíamos plan, luego nos cayó pandemia. Y bueno, la pandemia no se va, así que a retomar los planes, mi queridísimo René. ¿Cómo estás? Bienvenido al Troll Show. Y gracias. Temas muchos, de verdad. Yo quiero que aprovechen mucho la presencia de René con nosotros. René ha contribuido mucho con sus ensayos, con sus libros, con todo lo que escribe. Ahorita vamos a ir platicando con René lo que lleva haciendo. Lleva 25 años impulsando la innovación en ciencias de la conducta y bueno, pues es un hombre que puede analizar perfectamente todo lo que está sucediendo. Voy a leer un poquito tu currículo, René, como para que nuestros amigos tengan una referencia de con quién estamos platicando. Licenciado en Psicología en la Universidad José Vasconcelos, diplomado en Docencia Superior y Ciencias del Hombre en la misma universidad, entrenamiento en terapia en Gestalt, en Castillo y Castillo Consultores, entrenamiento en terapia familiar y de pareja en Castillo y Castillo, entrenamiento en PNL y PNL. ¿Qué es PNL, mi queridísimo René? Programación neurolingüística. Ok, programación neurolingüística y salud en Centro Mexicano de Programación Lingüística IMANTI. Muy bien, diplomado en Inopsis en la WAEH, World Association of Electric Hypnotherapy, diplomado en Psicoterapia Eléctrica en la IAEP International, entrenamiento con John Hopkins. ¡Ay, wow! Qué fuerte estás, mi queridísimo René. En Hypnoanalytic Ego State Therapy. ¡Wow! Creador de la reimpronta. Tú eres el creador de la reimpronta. He visto estos sellos en las redes sociales. Si ustedes ven este sello de reimpronta, tienen que asociarlo con René y ahorita van a entender por qué. La umbroterapia, la hipnodanza y la mitopoeia. Mitopoeia, Santo Cristo, yo y mis lecturas, cabrón. Y ahora entiendo por qué me reprobaban en psicología en la escuela. Ahora entiendo. Es correcto, ¿sabías que es la materia que me reprobaban? Y terrible, ¿eh? Tenía una maestra que me odiaba. No nos queríamos. Y era guapa, por cierto. Y la resignificación. Bueno, mi queridísimo René, después de lo terrible que leí tu biografía, que tengo que irme a la primaria como Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que sí me queda muy claro que estás en un nivel donde el análisis del pensamiento del ser humano puede ser más claro si tú nos ayudas a entenderlo. Hoy yo le he pedido a René que pudiésemos platicar sobre un asunto que me preocupa mucho, René,
a propósito de lo que estaba viviendo esta sociedad, principalmente la mexicana, en medio de una incertidumbre por pandemia, por una emergencia de salud que desencadena con una emergencia económica, una crisis económica que ya venía y que se agudiza y se convierte ahora en alarmante y que vamos hacia algo peor. Y finalmente la forma de gobernanza de esta cuarta transformación en México, que de pronto ha generado demasiado ruido, demasiado estrés en este pueblo mexicano, y ha sido una de bombardeo de información que de pronto veo a la sociedad mexicana, mi queridísimo René, muy histérica, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, y comienzan a algunos inclusive a perder el control. Yo apenas ayer hablaba con una seguidora del canal y me confesó que tiene las maletas listas en la puerta de su casa, René, para salir huyendo del país. O sea, tiene las cartas redactadas de asilo político. O sea, dices, tranquila, o sea, tranquila, o sea, si las cosas están mal, pero digo, vete del país porque vas a mejorar tu vida, no porque ya caigan en la histeria de todo lo que se ha manejado en las redes sociales. René, bienvenido. Vamos a platicar Gracias. Hoy, si te parece, del lavado de cerebro. El coco wash. El coco wash. El coco wash, y a ver si nos vas ayudando y orientando en cómo es que está quizá por eso reaccionando así nuestro pueblo mexicano. El coco wash. Y vamos a hablar tú y yo sin tapujos, sin estar buscándole acomodarle a una corriente política en determinado, sino tú como un científico del pensamiento en general, porque yo creo que aquí el coco wash está sucediendo desde varios frentes. Así lo he percibido yo como comunicador, que el coco wash está saliendo tanto en pros como antis, y el pueblo es el que está recibiendo una lluvia de información que está generando esta histeria colectiva. Platícanos un poco sobre el coco wash, lavado de cerebro de Jost Merlo. Mira, tú dime por dónde empezamos. Mira, para empezar, lo que tú dices tú de la información, hay un fenómeno que se descubrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el que se dieron cuenta, el que lo investigó, que las personas estaban empezando a entrar en un manejo, él le decía, un manejo histérico de la información. Y ahí nada más te estoy hablando que había radio, un poco de televisión, todavía no estaba tan generalizada, y los periódicos, y las personas no sabían exactamente en qué pensar o cuál era la información acertada. En ese tiempo le llamó a ese fenómeno disfunción neurotizante, en el que exceso de información también causa que las personas tengan contradicciones a la misma realidad. Okay. Ahora imagínate en esta época en la que estamos bombardeados 24/7 por radio, televisión, noticias de un lado, noticias de otro, etcétera. Entonces esto está haciendo que nuestro cerebro caiga en lo que se le denomina shock. Okay. Y en un shock las personas son susceptibles. Alguna otra vez platicaron específicamente de la doctrina del shock, que es muy interesante, cómo es que el cerebro cae en un estado de pasmo y sobre ese pasmo eres manipulable para el lado que tú quieras. Oye, ¿y esto está sucediendo a propósito o es parte de un fenómeno que se dio de pronto porque hay redes sociales, porque hay internet, porque hay un gobierno muy proactivo en las redes sociales y porque, bueno, pues ahorita la pandemia nos tiene a todos pendientes del internet en lugar de estar en la calle quizá haciendo alguna otra actividad a la que está acostumbrado el ser humano? ¿Es coincidencia o es inductivo? La disfunción neurotizante es provocada a propósito. Ok, primer punto. Entonces, consideramos que esto está provocado a propósito. Alguien se está aprovechando de las circunstancias y de la situación.
Alguienes. Alguienes, de los dos lados. Perfecto. Una investigación, uno de mis autores preferidos en psicología social se llama Philip Zimbardo, y él descubre un fenómeno que le llama el fenómeno de las ventanas rotas. En el fenómeno de las ventanas rotas, yo te hago alerta a ti de las ventanas rotas del otro para que no veas mis ventanas rotas. Te lo voy a traducir de otra manera. Okay. Si nos acusan de corruptos, ve los corruptos que quedan del otro lado. Entonces centra todo eso, no veas mis ventanas rotas. Lo que nosotros decimos aquí, las cortinas de humo. Podríamos llamarla así. Bueno, sí, claro. El nombre original es la teoría de las ventanas rotas, pero puedes ponerle el nombre que quieras, o caja china, creo que también le dicen ahora, etc. Ajá, sí. Bueno, ese desde los 70 le llamaban. Teoría de las ventanas rotas se llama. Ok. Sí, de Philip Zimbardo. Zimbardo es el gran psicólogo social, de los mejores del mundo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Y no sé si has oído hablar del famoso experimento de la cárcel de Stanford. No, a ver, cuéntame. Si no, hay una película que se llama Das Experiment, la alemana, y hay una película que se llama La cárcel de Stanford. En esa, Zimbardo trató de crear un ambiente carcelario en los sótanos de la Universidad de Stanford para investigar por qué las personas al entrar a la prisión cambiaban su conducta y se volvían malditos, etc. Entonces, él, un investigador a toda regla, aprovechó las vacaciones, limpió los sótanos, mandó construir la prisión, seleccionó los participantes con pruebas psicológicas que no usaran drogas, bla, 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 bla. De estudiante les iban a pagar. Y con pruebas dijo, tú vas para guardia, tú vas para prisionero, etc. Y lo hicieron tal como debe ser, desde el arresto, el fichaje, tenía que hacerlo todo. Como buen investigador trata de reproducir todo el fenómeno. Y el experimento iba a durar 3 semanas. A los 10 días tuvo que detenerlo porque la gente dentro se empezó a volver malvada. No me digas. De los dos lados. ¿Sí? De hecho, el libro donde te relata todo el experimento y sus grandes descubrimientos se llama El efecto Lucifer. Y es quizás el libro de psicología social más importante que existe. Oye, y entonces... Él dice, tuve que detener el experimento porque me di cuenta que yo ya no era el investigador, era el carcelero. Hasta él se metió al experimento. Y eso que nada más estaba observándolo por cámaras. Oye, y ese es entonces el riesgo que tenemos como sociedad en este momento, de que comienza a tener esta histeria, reacciones bastante radicales entre la propia sociedad. Yo ya veo hasta que se comienzan a confrontar los mexicanos en esta sociedad. O sea, en las redes hay hasta los lugares que eran de convivencia para información comienzan a ser centros de ring político. O sea, estableciendo cada quien una idea y además con un radicalismo medio raro. O sea, sí he visto que ha ido avanzando. En las mismas familias se están confrontando. Sí, hay una investigación muy interesante donde dice que hay 3 elementos, 3 circunstancias. Eso lo descubrió uno llamado Carl Goldberg, un libro buenísimo, se llama Conversaciones con el demonio. Descubrió cómo es que la gente se vuelve mala y lo descubrió en la línea de la muerte de Miami, como el psicólogo de ahí. Y entonces él descubre que hay 3 factores que a la persona más noble del mundo lo vuelves un maldito: vergüenza, humillación y traición. A la persona más noble del mundo, avergüénzala, humíllala y traiciónala y la vas corrompiendo. La reacción por naturaleza. Es un mecanismo de defensa completamente darwiniano. Wow. Oye, pues está muy fuerte porque el pueblo está sometido en este momento a cosas muy intensas. O sea, el confinamiento, los primeros meses del terror de no saber qué onda con el virus, fueron terribles. O sea, había pánico en el pueblo. Y luego el tema del gobierno, que
que avanza en sus posiciones políticas y de pronto que ya nos vamos a convertir en Venezuela, que ya es un dictador, y de pronto ve al pueblo con un bombardeo de información que lo sientes, lo que estás diciendo tú, lo sientes humillado. El pueblo se siente traicionado, el pueblo se siente humillado, e inclusive se siente avergonzado, muchos de ellos, de haber inclusive votado por Andrés Manuel. Y son los que están más histéricos, ¿eh? O sea, yo conozco otra persona que me ha escrito cosas muy fuertes, o sea, le he dicho, tranquila. O sea, fuertes al grado de que quisieran tomar venganza física por el hecho de que le dieron el voto y cambió completamente la posición política, pues. Pero ahora entiendo entonces estas reacciones tienen que ver con lo que estás diciendo tú, la maldad puede ser provocada por estos fenómenos, es un proceso natural de la mente humana. ¡Wow! Defensivo, naturalmente. Naturalmente defensivo. Ahora, hay expertos, me imagino, como tú lo sabes en el tema del análisis, habrá expertos que saben que está ocurriendo esto y están aprovechando esta posición como anillo al dedo para seguir bombardeando de todos los intereses que se requieren para seguir manipulando este asunto de las masas. Pero no hay contrapartes que estén atentas y alertas y que digan, oye, esto está sucediendo con la sociedad y deberíamos de hacer esto para que la sociedad no tenga esté expuesta a esto que está sucediendo. O sea, estamos en la indefensión como sociedad, René. Mientras las personas quieran seguir teniendo todo sencillo, gratis, peladito y en la boca, vamos a seguir siendo víctimas de ellos. Lo que más teme una persona que quiere manipular o dominar una masa es que las personas tengan una elevación de conciencia. Yo, en mi muy particular punto de vista, yo no me hablo ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Se me hacen absurdos esos geometrías políticas. Okay. Yo, retomando un poquito a Carl Jung, he pensado, un perrito que tengo aquí, he pensado que, no, es un cachorrito. He pensado que el siguiente paso evolutivo del ser humano desde el punto de vista político debería ser lo que yo le he llamado la individualidad colaborativa, en el que tú te hagas responsable como individuo y colabores con los demás. Nada más que eso implica que asumas tu responsabilidad plenamente, que dejes de echarle la culpa a tus padres, al gobierno, a la religión, etcétera, de lo mal que te está pasando y comiences a hacerte cargo de tu vida. Nada más que a la gente le gustan las cosas sencillas. Mira, Hitler llegó al poder gracias a que encontró una serie de personas lastimadas, heridas, humilladas, traicionadas, los factores de la maldad, pero que aparte él les ofrecía que una vez que llegaran a esa bonanza, ahora sí todo les iba a llegar gratis. Por eso fueron capaces de hacer eso y llegando inclusive a grados altísimos de maldad. Y decía, oiga, ¿y por qué los mataba? Porque me lo ordenaban. El experimento Milgram sobre la obediencia descubre que las personas, mientras más oportunidad le des de que no se hagan responsables de sus actos, son capaces de hacer hasta las cosas más absurdas que tú te puedas imaginar. Qué fuerte, René. Oye, qué fuerte. Oye, estuve viendo este antecedente, me mandó René muchísimas cosas. De verdad es que yo quiero ir platicando con René como amigo, no caer en este tema tan que se los demos de madrazo, porque de verdad que es demasiada información, o sea, y también platicar un poco lo que hace René, porque quiero seguir invitando a René para que se pueda seguir platicando de esto, y además quiero invitarlos a los espacios de René. Para los que se están conectando apenas, bienvenidos. Está con nosotros René Galván Jaime. Y René, ¿qué profesión tienes como para que te ubiquemos en algo? O sea, has estudiado aquí. ¿Cuál es la profesión central de René? ¿Cómo te podría
nombrar a ti como especialista en qué, cuál es tu profesión central. Licenciado en psicología. Licenciado en psicología, ok. Y ya de ahí todos los estudios que tiene René. René, has escrito libros, y yo lo he visto en tus redes sociales, platícanos un poco del libro que has escrito. Mira, escribí este libro que se llama El llanto de Orfeo, Okay. donde precisamente, es un libro gruesecito, exploro, sí, ¿verdad? 566 páginas, donde exploro exactamente los mecanismos psíquicos del poder. Mira, todo surge a raíz de una circunstancia hasta curiosa. Un domingo me levanto y descubro el anuncio ese de la granja, ¿te acuerdas? El de... Sí. Y entonces, cuando veo que menciona o trata de mencionar la rebelión en la granja de Orwell, yo lo tuve que leer en la universidad forzosamente. Y luego ya me encantó Orwell, ¿no? Y entonces, yo de buena voluntad, de buena gente, pues se me ocurre ponerle, oiga, está mal enunciado esto. O sea, como diciéndole, pues pongan atención porque realmente ustedes están diciendo lo que va a suceder, ¿no? No, hombre, me llovieron en ese tweet, híjole, ya te imaginarás, ¿no? Ya. Mentadas, tú te sientes muy sabio, bla, 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 bla. Pero más que enojarme o molestarme o atemorizarme por lo que me mandaron, me pregunté, ¿por qué las personas tienen esa fe ciega? Tratando de investigar por qué las personas tienen la fe ciega, dije, este fenómeno debe estar sustentado por una serie de fenómenos psíquicos y me puse a investigar los fenómenos psíquicos. En el libro exploro el fenómeno como tal. Cómo es que estamos en una caja de Skinner, cómo es que nos manipulan, cómo es que generan reflejos pavlovianos, cómo es que insertan arquetipos, etc. Y luego, el último capítulo, cómo es que nosotros lo permitimos, también como sociedad, ¿no? El último capítulo se llama Los hijos de Sánchez, retomando la novela homónima. Ajá. Y entonces veo cómo es que nosotros hemos permitido. El político que ahorita veas tú que ames o que odies, surgió de esta sociedad. Es obvio que hay una serie de factores psíquicos en esta sociedad que está permitiendo que alguien de ahí se inserte. No tenemos un venusino, no tenemos un marciano, un selenita. Son personas que surgieron de este mismo entorno, entonces hay que comprender el entorno de nosotros como sociedad. Wow. Pues ahí está el libro de René, es un referente. Yo he visto el libro de René siendo comentado en otros foros. De hecho, el libro de René yo lo conocí en otros foros y hasta que un día conocí a René y bueno, pues me sorprende mucho porque es un libro muy famoso y muy usado principalmente a mí que me ha tocado trabajar en marketing político, muy usado por los que se encargan del tema de diseñar los modelos con los que se van a estructurar las campañas. Déjenme decirles que yo en los departamentos que estuve, varias veces encontré el libro y era la referencia para poder tener una idea de cómo se iban a dirigir a las masas. Así que si ustedes quieren entender un poco del pues se hace todo este trabajo psicológico para poder llegar a las masas, pues ahí está el libro de René. Oye, René, has estado en otras sociedades, has estado en el extranjero, has estado en otros países y el comportamiento del mexicano, eso fíjate que es una pregunta que a veces me han hecho algunos en corto en el canal. El comportamiento del mexicano, más en este momento, es puro del mexicano o se reproduce en otras sociedades del mundo, o sí tenemos esta característica de que nos agarren de tarugos en México porque pues la verdad es que el pueblo tiene el gobierno que se merece y pareciera que estamos programados a vivir bajo gobiernos que nos mantienen en crisis, bajo el engaño. Digo, los colores cambian, pero la situación en México no ha cambiado desde hace mucho. Se repiten los modelos políticos, se reeditan las historias del poder, pero pareciera que la culpable es la sociedad. Sí es cierto que el mexicano es
es quizá el responsable a lo mejor de este dominio que han tenido sobre nosotros. ¿Qué opinas? Tú que has visto otras sociedades fuera de México, pues. Es que el arquetipo que te insertes va a ser la conducta que vas a tener. Si nosotros se nos ha mantenido siempre con la historia de que somos los vejados, que nos conquistaron, que nos robaron, etcétera, pues claro que vamos a transmitir al mundo más que eso, ¿no? Por ejemplo, al niño norteamericano se le cría con esa idea de que son los policías del mundo, que son los buenos, que son los héroes, que todos los héroes están ahí, etcétera. ¿Qué conducta van a tener? Esa. ¿Sí? Yo soy el que mando, porque los demás son unos pobrecitos, ¿no? Sí, claro. Aquí, dependiendo del arquetipo que se inserte, aquí tenemos el arquetipo de la Virgencita de Guadalupe y Juan Dieguito, cuando tenemos historias de seres muy grandiosos que se esforzaron a salir inclusive de las zonas más difíciles, pero no para convertirlos en ídolos, sino como un referente para poder tener una aspiración a llegar a ello. Si seguimos con la historia de Juárez, el pastorcito que salió, que se esforzó, que le quisieron robar el país, bla, 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 vamos a seguir teniendo ese referente y vamos a seguir tratándonos así. Uno de los grandes éxitos, por ejemplo, que tuvo Adolfo Hitler fue que él, en lugar de seguir con la historia de que perdimos la guerra, él insertó los arquetipos del Valhalla, de toda la mitología alemana, nórdica, de dioses fuertes, de dioses de poder, y se lo fue insertando a la población. Pero aquí la historia oficial nos inserta historias de nos robaron, perdimos, nos quitaron, violaron a las mujeres, bla, 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 bla. Hasta premio Nobel le dieron a Octavio Paz por hablar de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos convertimos en producto de la educación. Quien controla la narrativa, quien controla la educación, quien controla el manejo psíquico de una sociedad, es el dueño de ella. La mejor manera, en el capítulo 2 de este libro, hay un capítulo que se llama Oh, maldito sistema, donde analizo cómo es que si manipulas el sistema, si te inserto la narrativa, yo me hago dueño de ella y entonces te puedo llevar hacia donde tú quieras. ¡Wow! Qué complejo y qué complicado. Y platicaba yo con un ciudadano ahora mexicano y exiliado de Cuba que también escribe y yo le preguntaba, con todo respeto, pues le dije, ¿qué les ha faltado en Cuba para liberarse? O sea, con todo respeto, o sea, digo, se quejan de todo, y ahí están ahorita metidos en el proceso electoral de Estados Unidos, y ahí los ves promoviendo el no comunismo, y bueno. Digo, oye, pero ya en buena onda, o sea, ¿por qué no se han liberado en Cuba? O sea, no lo entiendo. Y entonces me dicen, no, pues es que la verdad es que nos programaron, nos han insertado durante 3 décadas desde la educación, desde la escuela y bla, bla. Entonces, todo esto que me estás escribiendo es lo que hicieron en Cuba para modificar una idea y sembrar la idea de la revolución, la idea del cambio, la idea de los enemigos yanquis y bla, 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 bla. Y el cubano recibió una dádiva, les dieron la tarjeta, les dieron en los tiempos que todavía el comunismo tenía dinero, antes de la caída del muro, todavía tenían estos países para repartir por lo menos dádivas a 10 millones de habitantes en Cuba, y pudieron mantener una ideología que insertaron, como me lo estás diciendo. Pero cuando ya no tienen eso, y cuando ya el chip ya no está insertado y cuando no está acompañado de todos estos factores, ¿todavía sigue prevaleciendo la programación de insertar? Claro, a eso se le llama indefensión aprendida. ¡Wow! ¿Sí? A ver, el experimento de la indefensión aprendida es muy simple, ¿sí? El que lo descubrió puso una jaula y puso un ratón. Okay. La jaula tenía una cubierta metálica y tenía electrodos. Y entonces le pasaba una corriente eléctrica. Cuando el animal sentía la descarga, huía. La primera respuesta, ¿no? Okay. Que está pegado a otros experimentos de ese tipo. Luego agarra a ese ratón asustado, lo vuelve a meter en la jaula y ahora le tapa la salida.
y entonces le pasa la descarga eléctrica y el ratón, cuando ya no puede huir, se cae en un rincón a pesar de que le abren la puerta, que sería la explicación de lo que tú estás diciendo. Ok. Se queda asustado, ya no se atreve a moverse por miedo a volverse a electrocutar. Y en la tercera ponen otro ratón que no está condicionado, y el momento que siente la descarga eléctrica, el que no está condicionado busca la salida, pero el otro sale directamente a agredirlo y lo mata. Wow. Si los dos ratones están condicionados, la corriente eléctrica hace que el animal salga y se maten entre sí. Hay 3 respuestas ante la tensión: huida, angustia y violencia. Y así reacciona la sociedad. Ve a un perro que lo tienen amarrado y lo apalean todos los días. Aun cuando lo suelten, el animal no se va a mover de donde está porque sabe que lo van a apalear. Y si te acercas y le levantas la mano el animal, por más capacidad que tenga de defenderse, no lo va a hacer. Sí, ya está sometido. Mucho de esto que te digo viene de lo que se investigó en la Alemania post Segunda Guerra Mundial, de la Stasi alemana, que desarrolló toda esta serie de conocimientos. Conocimientos que después ya se fueron compaginando con los de Merleau y otros autores para descubrir cómo es que no nada más te lavan el cerebro, te hacen un discípulo obediente. Oye, ¿y cómo reacciona nuestra sociedad? He estado viendo un fenómeno. Yo he estado observando todo, cabrón, ahorita. Me tiene de verdad en la vitrina del comportamiento de la sociedad mexicana. ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Tiene esta programación? Nuestro sistema educativo ha estado, como lo has descrito, desde hace mucho. La sociedad ha estado programada de esta manera. Y, pero de pronto, ¿qué pasa con el individuo cuando tiene esta programación desde el Estado? El Estado quiere que la sociedad sea así, que se mantenga en un estatus de obediencia, de no insubordinación, de soy el paternalista, el gobierno paternalista, tú vas a estar bien conmigo, tú vas a tener lo básico, hasta te vas a divertir si yo lo decido. O sea, ahí está programada la sociedad. No necesitas más y todavía te doy la oportunidad de ir y democráticamente elegir a tus representantes, porque también eso yo lo controlo y tú te sientes bien de elegir a tus gobernantes y todo esto. Pero hay religiones y entonces puede haber dentro de esta conducta todavía una ramificación de conductas debido a otra inserción de programación. O sea, ya tienes la programación del Estado y todavía llega la programación que te puede insertar alguna religión o alguna secta en la que te sientas identificado, alguna organización política, alguna creencia. Sí ocurre esto en la sociedad y entonces ¿hacia dónde va entonces el comportamiento del ser humano? Digo, ¿se va a convertir en una anarquía esta sociedad? Todas las sociedades tienden a volverse anárquicas, porque de alguna manera se utiliza sobre todo los mecanismos de descontento. Hace un momento mencionabas de la gente que está decepcionada. No tarda, sino es que ya está emergiendo lo que se llama el aire de los conversos. Los principales opositores que van a ocurrir son aquellos que en algún tiempo fueron grandes realizadores o grandes personas que creían por completo en ello, ¿no? Ayer lo vi en las redes, ayer lo vi en el Zócalo. Me llamó la atención que los principales que comienzan a levantar la voz son los que antes estuvieron al lado del gobierno, ¿eh? Y los escuchas como ya comienzan a cuestionar. Y cuestionaban porque no aceptan que está Frena metido en el Zócalo. Para ellos les cambia el tema de por qué les permitieron, por qué les mandan policías, por qué les ponen vallas. Pero cuando los escuchas, no nomás es un tema. O sea, yo no me quedé con el tema nada más de una grilla de unos simpatizantes del presidente contra Frena. No, a mí lo que me llama la atención es el comportamiento que tenían, que comenzaron, en cuantito vieron cámaras, comenzaron a exponer una inconformidad contra el propio Andrés. Y entonces dices,
Ay, cabrón. Y además de una forma violenta, ¿eh? No, y si no lo va a hacer él, nosotros vamos a tomar la decisión porque nosotros vamos a defender, porque el pueblo. Y dije, cabrón, o sea, vamos a llegar a un momento en que no los van a controlar ni a los de ellos. Es que, a ver, si tú llegas al poder con la anarquía, vas a generar eso. Es con lo que tú llegues. Si tú llegas con una propuesta creativa, vas a volver una sociedad creativa. Si tú llegas con una mentalidad científica, vas a ser una sociedad científica. Ve a Angela Merkel, que es científica, y con esa mentalidad quiere que Alemania se vuelva como siempre lo fue, ¿no? Reina de las artes y de las ciencias. Pero si llegas con un mecanismo donde estás insertando odio, enojo, revancha, celos, denostar al que sabe más, pues eso vas a generar una anarquía. Ok. Y esa anarquía siempre se paga. En mi libro lo explico muy bien. O sea, en el momento, con lo que tú llegues al poder, eso te lo va a cobrar tarde o temprano. Wow. Estamos platicando con René Galván, Jaime, psicólogo, con una larga trayectoria, más de 25 años estudiando estos fenómenos de cómo se comportan las masas, de cómo se introducen los mensajes en el pensamiento del ser humano y cómo se provoca la reacción del mismo. Él ha estudiado, ha analizado, ha escrito un libro. ¿Has escrito más libros o nomás es el único libro, me querísimo René? Tengo una novela que se llama La plaga del quinto sol, donde das de cuenta estás viendo la pandemia, de lo que está ocurriendo y cómo reaccionaríamos. Y esa novela es de hace 5 años. Sí, entonces, eso es interesantísimo. René hace una novela pensando en el comportamiento viendo una sociedad, qué ocurriría si estuviera en una posición, y 5 años después, su novela es la vida real. Impresionante. Acá la diferencia es que es un parásito que viene por el descongelamiento de los polos. Ya ves que dicen que vienen cosas que no estaban. Ajá. Y yo me adelanté sin querer 5 años y traté de ver, bueno, cómo seríamos como sociedad, cómo reaccionaríamos en 5 años. Ahora que está lo de la pandemia, que empecé a ver la reacción de la gente, dije, caray, esto yo ya lo vi en algún lugar, ¿no? Ya lo leí en algún lugar. Sí, claro, sí. Wow, qué ficción, cabrón. No, Verne se quedó completamente pequeño. Y de hecho la novela es previa al libro del llanto de Orfeo, y ya estoy preparando el siguiente libro. Excelente. ¿Eres mexicano de nacimiento? ¿De dónde, mi queridísimo René? De Durango, de la tierra de los alacranes. Su mecha. ¿Es cierto que tienen una como lucecita y que en la noche? O sea, eso es mito urbano. El único que me ha picado ni luz tenía, yo que se le han fundido los LEDs. Y fíjate, me picó terminando una tertulia. No me digas. Oye, cuéntame. Sí, terminé la tertulia. Ajá. Ya, bueno, buenas noches. Bajo el pie porque tenía el pie doblado y ¡paz! Me picó. Wow. Quiero platicarles esta parte. Seguramente ya a esta hora se han estado preguntando ustedes. Hay chat. De todos modos, esta entrevista, aunque está pregrabada, queremos René y yo hacer posterior. Yo voy a visitar ahí sus redes sociales, voy a visitar su sitio donde hace las tertulias. Ahí les avisaremos la fecha, que yo creo que es el próximo miércoles después de esta entrevista. Y cómo se llama. Bueno, y de los que están escribiendo en este momento, quiero decirles que pueden ustedes ver los miércoles en su página de Facebook a René. Tiene unas tertulias y están muy, muy interesantes. Yo las he visto en repetición, lamentablemente, pero este miércoles inclusive voy a estar ahí participando. Voy a meterme a la ventanita para saludar y para aprender un poco más. Los miércoles, ¿a qué horas, mi queridísimo René? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Los miércoles a las 10 de la noche. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales, René? René Galván Jaime. Batallo mucho para encontrar nombres. Bueno, aquí como está en la placa que vamos a poner, ahí lo van a poder ver ustedes. Así como están las redes. De todos modos, aquí abajo estoy poniendo tus redes, mi queridísimo René, para que te vayan a ver allá. Y en Twitter me encuentran como reimpronta @Twitter. O Twitter ¿Qué es el sello de reimpronta, no?
vamos a regresar, estamos platicando con él sobre este tema del coco wash, la manipulación de masas y todo esto que se está dando. Tenemos un excelente tiempo, creo que lo estamos tratando de hacer un poquito ameno, live, para que no se me vayan a perder como yo de pronto me pierdo con esto. Hay unos puntos que me gustaron mucho en esta teoría que me mandaste. Bueno, en esto que trabaja Josh Merlo del lavado de cerebro, del coco wash, los mecanismos de control mental, y los van enumerando del 1 al 18, mi queridísimo René. Y me gusta porque cuando los vas leyendo, pareciera el manual del cómo manipular a tu pueblo. O sea, de verdad que me quedé, dije, ¿es en serio? O sea, pareciera que les dieron la receta y háganla, porque así es como deben de manipular a una sociedad. ¿Qué opinas? ¿Los vamos leyendo y los vas explicando? ¿Qué Sí, claro, hacemos? Pa. claro, Mira, fácil. en el primero, para que pongan atención, voy a sacar la numeración, los voy a poner todos en esta numeración. Uno, el bombardeo amoroso. Mira, antes nada más una Dime. pequeña nota para que comprendan. Ok. Merlú descubre esto después de que termina la Segunda Guerra Mundial, Ok. que descubren muchos, entre los japoneses y entre los chinos, descubren que ellos habían intentado hacer lo que se le llama el hombre de Manchuria. El hombre de Manchuria fue un proyecto de los chinos, impulsado por Mao, tratando de crear un esclavo psíquico. De tal manera, no sé si has visto películas donde los programan y los llaman por teléfono y van y bombardean a algo, etc. De hecho, como 3-4 películas así. Hay una, creo que también se llama El candidato de Manchuria. Entonces, la idea era utilizar todos los mecanismos de aquel tiempo como hipnosis, lo cual es imposible, afortunadamente, LSD, deprivación sensorial, etcétera, para crear adeptos. Merlú pertenecía a la inteligencia norteamericana y a él le toca encontrar esos documentos, los estudia y después se da cuenta que se los roban. No y termina él dándose cuenta que muchos de esos documentos terminaron en Guantánamo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Entonces, tu libro, que se llama The Rape of the Mind, es la denuncia que él hace sobre esta circunstancia, tanto de esos métodos como del robo. El último capítulo habla del robo que le había sucedido a toda su investigación, porque él era maestro de psicología en la Universidad de Cornwall, y entonces él denuncia, ya no pudo hacer nada, después falleció, o lo fallecieron, no sé, pero él hizo esa denuncia de cómo esto se terminó en los manuales de interrogatorio de Guantánamo. Y algunos también aparecieron en la Stasi alemana, entonces desde ahí está. Entonces, él descubre estos 18 pasos y ahora sí, vamos a comenzar. El primero es el bombardeo amoroso. Esto es igual en pensamiento sectario, en pensamiento de partido, en manipulación de masas. Son los mismos pasos. ¿Sí? Sí. Si tú quieres hacer la secta troliana, utiliza los 18 y entonces ya serás el líder supremo. Tome nota. Y por eso les voy a regalar tazas. Empiezo por el paso 1, regalo tazas. Ahí mándame café. Bombardeo amoroso. Ya. Ok, ya. En el bombardeo amoroso te tratan hermosamente, te cuidan, te apapachan. Si te acuerdas de la época de los hippies, te regalaban tu florecita, sí, claro, etcétera. También los utilizó Charles Manson, estos pasos. Sí. Estos pasos están sistematizados, pero se han utilizado desde religión, desde la época de Pedro y Pablo. Sí, sí sabías que de acuerdo a algunos historiadores, cuando llegaba Pedro y Pablo a tratar de que las personas se volvieran al cristianismo, les hablaban de las virtudes, los trataban bonito, etcétera. Y entonces les decía Pablo, dice, nada más que hay una circunstancia, esto es para los judíos, pero si tú quieres, te podemos convertir en judío. ¿Cómo? Y Pedro sacaba un cuchillo todo oxidado. Dice, pues es que les hacían una circuncisión. Entonces, para que la gente no le hiciera la circuncisión, comenzó a pagar. ¿Sí? Ellos fueron los primeros que hicieron negocio ahí. No me sabía ese.
¿Sí? Entonces, hay un libro que se llama Historia del Cristianismo y viene esa anécdota. Ya. Pero en el bombardeo amoroso te tratan bien, te cuidan, te apapachan, te hablan bonito, te tratan de mantener todo es libertad y todo es amor. Shh, niña, perdón, es que aquí tengo a la niña, a la madre con su hijo. Ya llegó la mamá a reclamar el bebé. Sí. El segundo es la autoproclamación. Emerge un líder carismático que enmarca todo eso que recibiste en el bombardeo amoroso. Sí, claro. Si buscas paz, justicia, amor, salud, protección, surge un líder que dice, este hombre te va a proteger, te va a cuidar, te va a dar, te va a ofrendar. Es la esperanza. Es la esperanza. ¿Sí? Okay. Entonces, todo lo que hicieron en el bombardeo amoroso que te atrapó, lo te dice, pero todo eso lo inerva esta persona. Wow. Y siempre es un líder carismático. Wow. En el tercero, hacen una regresión a un estado infantil, lo que es la doctrina del shock. ¿Cómo lo hacen? ¿Ya viste cómo te trataron mal los otros? ¿Ya viste cómo te dañaron los otros? ¿Cómo te robaron? Cuando una persona entra en una sensación de indefensión, el cerebro o la psique en automático se vuelve una psique de niño. ¿Sí? Necesito a alguien que me cuide. Hace que las personas tengan lo que se llama comportamiento de rebaño. Las personas necesitan quien los guíe. Y claro, ¿quién mejor que el líder, no? Eso se le llama la doctrina del shock. Te genera un shock como rascándote la herida. Mira cómo te lastimaron, mira cómo te dañaron, mira cómo te hirieron, mira cómo te robaron. Las mañaneras. Ándale. Te rascan la herida en lugar de buscar una solución. Es decir, oye, sí, te robaron, pero hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que... No. Te rascan la herida. Eso se llama doctrina del shock. Lo vamos a ver después en otro programa, nada más la doctrina del shock. Sí, no, es enorme la teoría de Naomi Klein. Me imagino. El cuarto es el establecimiento del único y verdadero camino. Se impone una ideología. Aquí ya puedes hablar, los que se van a salvar son los cristianos, los que se van a salvar son los musulmanes, lo que te va a salvar es la izquierda, lo que te va a salvar es la derecha, cuídate de ellos porque te van a llevar al fracaso. Se impone una ideología. Ahorita lo que estamos viendo está sucediendo de los dos lados. Los que hablan de izquierda y los que dicen que de la derecha y ese pleito que está dando. Y lo malo es que ellos están peleando y nosotros somos los que estamos recibiendo los trancazos de ambas partes. A menos que tengamos la conciencia clara para no caer en ese juego. Ok. Luego, el quinto es la separación y exclusividad. Nosotros pertenecemos a los que seguimos a este líder. Nosotros pertenecemos a los que siguen esta doctrina, esta ideología. Los demás están mal. Los demás nos quieren dañar. Wow. Eso es en análisis transaccional. Yo estoy bien, tú estás bien, ellos están mal. Entonces empiezan a hacer, esto sirve para conglomerar a personas con la misma ideología. Okay. Por eso, aun cuando ahorita vean decepciones sociales, políticas, están conglomerados, tienen la conciencia de ser parte del mismo rebaño. Okay. Entonces, cuestionarlo es volverte parte de los otros, y como los otros son malos, los otros perdieron privilegios, los otros te dañaron, entonces, si te vuelves del lado de ellos o no crees en este, mañana te van a lastimar. Hay una amenaza implícita. Qué fuerte. Luego, se llama separación y exclusividad. Si te fijas, están bien definidos los bandos, ¿no? Unos y otros. Sí. Luego viene el sexto, es la manipulación chantajista. Si hay alguien que empieza a decir, pues es que hay cosas que yo no creo, hay cosas como que no me checan, dicen, date cuenta que te dieron esto, te protegieron esto, te están dando una ayuda, te están becando. Se llama manipulación chantajista, ¿sí? O va a luchar por ti, tú lo vas a abandonar a medio camino, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahora sí, como, qué malo eres porque no hace las cosas que deben de ser. Wow. De la manipulación chantajista. El séptimo paso es parálisis de la inteligencia crítica. Y eso es muy simple.
Actualmente lo hacen con tweets. Los que siguen a determinado líder, nada más leen líderes pro líder, pro líder, pro líder, y están paralizando la inteligencia crítica. Ok, cancelas la posibilidad de ser crítico, de opinar. Te guías nada más a lo que está escribiendo y das retweet. Y es la supremacía de los otros datos, ¿no? Ok. Porque como tiene la consigna que los otros son malos, cualquier cosa que haga es porque los quieren dañar. Órale, qué fuerte, cabrón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué crees que hay en estos sistemas de manipulación hay un desdén por el conocimiento científico? Porque el conocimiento científico es el único que tiene la oportunidad de mostrar que los otros datos a lo mejor están errados. Ya. Entonces, por eso, cualquiera que se atreva a pensar fuera de la ecuación, aunque alguien diga fuera de la caja, fuera de la ecuación, en automático se vuelve un rival, porque tiene la capacidad de pensar distinto a los demás. O sea, y eso puede hacer que peligre la unidad del rebaño. Y aquí es por eso que se conviene tener a la sociedad sin conocimiento. Claro. ¿Qué hizo tantos años la Secretaría de Educación Pública? Te insertaba los textos necesarios para crear un ciudadano a modo de lo que ellos querían. Ya. ¿Sí? Nada más que ahora que aparecen otras formas de aprendizaje, peligran. Sí, el problema es que ahora hasta eso quieren regularlo, ¿no? Y hacen la disfunción neurotizante, te sobrellenan de información para que sigas paralizado en tu capacidad de análisis crítico. Por eso en otras sociedades como Corea del Norte, el internet y todas estas cosas están tan limitadas. Pues exactamente. ¿Por qué? Porque entonces te vuelves, cualquier persona que sea un libre pensador en automático es un rival. Ok. No, pues el troll no entra en Luego, ¿perdón? El troll no entra ahí. Yo siempre digo en mis tertulias, elevemos la conciencia, que creo que es el camino para poder cambiar esta sociedad. Ahorita vamos a cerrar con ese tema. Uh-huh. Luego, el 8 es inyección de miedo y culpa. Te ponen miedo por un lado y culpa por otro. Miedo a lo que va a pasar, a que regresen, a que vuelvan, a que no tengas, a que pase esto. Y la culpa por tratar inclusive de pensar en alejarte de ello. ¿Qué les decían, por ejemplo, o qué les dicen en Corea? Tienen hasta una fotografía del gran líder y lo hacen reverencias todos los días. ¿Sí? Sí, Papa Doc en Haití decía que tenía el poder de leer la mente de todos, ¿no? Insertándose en toda la creencia de los loas y del vudú haitiano. Entonces, insertan miedo y también insertan culpa solo por considerar en que no estás de acuerdo con algo. ¿Sí? No sé si recuerdas a David Koresh y los davidianos. Uh-huh, uh-huh. Ellos inclusive llegan a decir a su líder, puedo estar equivocado, pero se me acabó la pasta de dientes. Y se decía que no se había acabado la pasta de dientes, pues seguían ahí. Que eso también hicieron los de Heaven's Gate, que tenían ese de, puedo estar equivocado, pero tengo esta necesidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces dependía de la voluntad de otro. Ok. Todos estos mecanismos son para que tú dependas de la voluntad de otro o de otros. Okay. Así para eso están diseñados. Luego viene la psicología inversa y manipulativa. Lloras porque no te salen las cosas, te quejas porque no pasan las cosas, yo que tanto me he esforzado. Es una psicología inversa. A lo mejor me voy a ir, si se juntan 100,000 me voy. Esa es psicología inversa. Okay. Les dijo? ¿Qué les dijo? Muéstrenme su músculo. Y lo mostraron. Sí, ahí van. Y siguieron el baile que les puso. Él está estableciendo la agenda. Sí, claro, sí. Tenía un porqué decir eso. Wow. Sí, eso se llama psicología inversa y manipulativa. Eso lo hacía mi mamá cada vez que me chantajeaba, cabrón. Sí, lo había visto nada más con mi mamá, cabrón. No, pues, cuando las mamás dicen, me voy a una fiesta, sí, quédate aquí, yo aquí me quedaré, a lo mejor estoy enferma, pero ve y diviértete, pues ya ni te diviertes y te regresas, ¿no? Psicología inversa y manipulativa, ¿no? Sí. Si te fijas, son mecanismos naturales, lo que pasa es que acá están estructurados para entenderlos, pero son mecanismos naturales.
Afortunadamente, no existe, sí existen, pero no están tan accesibles personas que se dedican a entrenar a personas en esto. Yo he querido poner algo para entrenar a las personas en políticos, pero no para que hagan esto, sino otro tipo de política, ¿no? No, bueno. Enseñarlos a hablar para empezar, porque sí, y a redactar. ¿Sí? La autopreservación está canija. Ok. Luego viene la separación esto de aquello. Okay. En la separación esto de aquello es, estos somos nosotros, aquellos son los extraños. Esto nos conviene. Y al hacer eso, ¿qué dice? Por el bien de estos, tenemos que disminuir a los otros. Wow. Sí. Pol Pot, el gran tirano, el gran que acabó con casi con el 25% de la población de Camboya en 3 años, ¿sí? Aquellos que usaran lentes o intelectuales de entrada los mataban porque quería regresar a una sociedad completamente agrícola. Pol Pot, su lema era, por el bien de todos, primero los pobres. Ese era el lema de Pol Pot, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pobres son esto. Aquellos son los que han llevado la ruina a Tailandia. De Camboya, perdón. Y Camboya sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Sí, no cambió, al contrario. Sí, no. Bueno, ¿cómo estaría que los de Vietnam se detuvieron su guerra para ir a derrocarlo a él porque estaba quedando con la población? Imagínate. ¿Cómo lo habrán visto? Luego, el paso 10 es estrechar el horizonte. Solo la meta que nos fijamos. Metas estrechas y siempre inalcanzables. Uno de los trucos de manejo de masas es que las metas sociales siempre sean inalcanzables. Sueños. Porque el día que los alcances o el día que venzas al enemigo, entre comillas, no vas a tener razón de ser. No hay quien amenace a la sociedad. Por eso las metas se hacen chiquitas. Vencer al enemigo, alcanzar eso que algún día vamos a tener, ¿no? Generalmente no lo tienes. Wow. Luego, el 12 es control de pensamiento y la información. Ahora lo estamos viendo en las redes sociales. ¿Sí? Alguien pone algo en contra y chorro de tweets, ¿no? Los montajes y todo eso. ¿Para qué? Para estrechar el pensamiento, que la gente no piense fuera de la ecuación que ellos quieren. ¿Y qué información tienes? En Corea tienen que leer los libros que en teoría escribió el gran líder. Todos tienen que leerlos. Sí, eso. En Mao, el librito rojo, tenía esa función. Son funciones de manipular la información que estás teniendo, la capacidad de pensar de una manera crítica y lo que yo quiero que tú pienses, porque en la medida que tú pienses lo que yo quiero que tú pienses, harás lo que yo te digo. Wow. ¿Sí? ¿No hizo Hitler una gran quema de libros? Sí, claro. Que eran pensadores judíos. No es más que eso. No leas esa información porque en una de esas vas a encontrar aquellas cosas que a mí no me conviene que encuentres. Es este mecanismo. Ahora están haciendo quemas de libros virtuales, ¿no? No leas a fulano, no leas a sutano, lee esto que te conviene, lee estos tweets, etcétera. Sí. Que es controlas el pensamiento. Si yo controlo tu pensamiento, controlo toda tu vida. Si yo controlo la información que recibes, tu pensamiento va a ir en la dirección que yo quiero que tú tengas. Wow. ¿Por qué la gente no se rebela en Cuba? Porque están sometidos a la misma información. Okay. Y la indefensión aprendida que vienen cargando desde hace mucho. ¿Qué está pasando en Venezuela? Que están cerrando información. Sí, poco a poco los han ido acotando. Entre más avanza la dictadura, sí, claro. Luego el 13, control del tiempo y los hábitos. Levántate a tal hora. El hacer las conferencias muy temprano es controlar los hábitos de las personas. Sí. Los que me sigan, despiértense temprano para que me vean lo que le voy a decir. Entre más temprano estés, más voy a insertar esa información y todo el día estarás mascullando la información que te di desde temprano. No es casual que sea esa hora. Y establece la agenda de medios. A partir de ahí se suelta todos los medios.
La radio, los noticieros, todos empiezan a partir de lo que él estableció. Sí. Y en este tiempo y los hábitos también voy a controlar inclusive tus partes más íntimas, como tu sexualidad, etcétera. El tratar una persona que se meta en tu moralidad está metiéndose en algo tan ambiguo, pero también tan privado, que entonces también te vuelves parte de la ecuación que yo necesito. Sí, bueno, si te gustaba echarte el mañanero, ahora ya no puedes, tienes que ir a ver al presidente. Ya desde ahí ya te manipularon. O te lo avientas temprano para poder despertarte a tiempo, ¿no? Exacto. Pero sí te está manipulando, al final de cuentas sí está alterando tus tiempos. Es correcto, wow. O sea, sí, hasta ahí está el tema. Wow. Luego, el 14 es control de las relaciones personales o lo que se llama circunscripción. Nada más te reúnes con los que piensan igual que tú. Nada más te unes con aquellos que están apoyando. Si te fijas, hasta el paso anterior te están dejando indefenso. En este paso, te sientes tan limitado, tan indefenso, que te tienes que juntar con otros igual de indefensos, pues para no sentir tan gacho. Ok. Tú mismo empiezas a limitar tu reducido número de sociedad. Te vas limitando a una célula de la sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque así es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y tienen una identidad entre ellos, no hay duda de, y se sienten a gusto, y ahí transitan como pues, en monocromático, cabrón. Hasta el neolenguaje. Sí. Te han insertado palabras que no existían. Fifi es de la época de Tintán. Sí. 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 Entonces, hasta el neolenguaje. Cuando insertas el neolenguaje, también te estás metiendo directamente al pensamiento más racional. Okay. Por eso, una vez tú dijiste algo muy interesante, no me gusta tanto que se utilicen estas palabras, porque entonces estamos dándole juego. Claro, porque estás metiéndote a su mismo nivel. Sí, nosotros mismos lo estamos reproduciendo. No puedes luchar contra alguien grandioso utilizando sus herramientas mismas, porque las fortaleces. Necesitas crear otras herramientas de lucha. Ok. Wow. Entonces, el 15 es sustitución del pensamiento por el que se busca implementar. ¿Cuántas personas están convencidas que ya te fijas que ya no hablan tanto del partido, sino hablan ya de obradoristas? Están implementando más allá del partido. Ayer fue lo que yo vi. O sea, ayer inclusive dijeron, ya no somos morenistas, ya no somos de Morena, ya no somos petistas. Lo decían varios, o sea, agarraban y hablaban frente a la cámara y decían, somos obradoristas. Y de hecho hubo un enfrentamiento entre morenistas ayer con ellos mismos. Se dieron la vuelta a los de Morena y se fueron. Dije, ¿qué está pasando, cabrón? Se me hizo un fenómeno muy, muy extraño lo que ocurrió ayer en el Zócalo. De verdad que me sorprendió la forma y además tan programados. O sea, escuchabas a uno y al ratito le preguntaban a otro y era idéntico el comportamiento. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues es que ya deja de ser importante la idea para convertirlo en la persona, en el líder carismático. En la Alemania nazi se utilizaba los nacionales socialistas, pero al final, hacia allá, hasta el final de la guerra, eran hitlerianos. Okay. O en la Rusia eran stalinistas. Yeah. O en China eran maoístas. Ya no es todo el bagaje que lo llevó al poder, es la persona. Los chavistas. Y el problema es que lo estás endiosando y lo estás elevando a un nivel de arquetipo. Okay. ¿Cómo luchas con un arquetipo? Un arquetipo es casi un semidios. Sí, están, pero bien fuerte. O sea, son muchas cosas que ya están insertadas. O sea, por eso están tan difíciles de convencer. O sea, prefieren inmolarse por él. Pero el problema es que ya está habiendo choques entre ideologías dentro de ellos mismos. Sí. Y los primeros choques va a ser frontales entre ellos. Y si se desata algo más grave, va a ser entre ellos para tratar de ver quién tiene, ahora sí, el poder sobre aquel que idolatra. Si tú leíste la novela de Patrick Süskind, El perfume, recordarás que al final él se pone el perfume de las vírgenes
y se vuelve un semidios. Sí, 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 sí. Y cuando va caminando y hace lo mismo en París, la gente lo quiere tanto que al final lo desgarran y se comen Se lo y guardan comen. los huesos porque se vuelve un semidios. Eso es Sí. lo que puede Sí, ocurrir. eso fue fortísimo al final. Fíjate que eso me ha llamado la atención, que si le puede ocurrir al gran líder de la cuarta un fenómeno así, que sea la destrucción de él, venga de adentro, de ellos mismos, del fanatismo que se ha creado. Mira, en la teoría general de sistemas de Bertalanffy dice que si no regulas el sistema se colapsa sobre sí mismo y se lo Wow. come. ¿Sí? Si tú evocas un arquetipo para llegar al poder, el arquetipo te lo cobra, decía Jung. Tanto utilizó Hitler el Valhalla de los dioses que al final, ahora sí, si nos vamos directamente a la mitología, tipo Campbell, los dioses se la cobraron. El Ubiris. Un día hablamos del Ubiris, está muy interesante la teoría del Ubiris. ¿Sí? Entonces se colapsa sobre sí mismo. Entonces, pues hay que ver, cuidado con lo que evocas. Ve lo que significa el partido y a quién evocó o qué evocó. Te voy a mandar el video que vi ayer en tiempo Uh-huh. real de lo que ocurría ayer en el Zócalo, y de verdad lo que estamos hablando es lo que estaba ocurriendo ayer. A mí me dejó helado cuando vi estas reacciones en los propios seguidores del López Obrador. O sea, hablando inclusive de tomar las armas. ¿Eh? O sea, Ya no estaba tarda. muy fuerte lo que decían ayer. Estaba muy, muy fuerte. Ahora fíjate, ve aquí hay un fenómeno que descubrió Solomon Ash, lo que es el comportamiento. Él habla del comportamiento de manada y el comportamiento de rebaño. Ok. El comportamiento de manada es cuando lo lanzo furibundos por la calle, rompiendo centros comerciales, pintando, etcétera, como lo que hemos visto en las marchas feministas, etcétera. Okay. Ese es comportamiento de manada, no es controlable, no se puede manejar, etcétera. Y el comportamiento de rebaño es, ya que llegó al poder, trato que sean un rebaño apacible. El problema es que primero exaltaste y ahora vas a tratar de hacer esto. Y al rato va a reventarte otra vez igual. No los puedes contener tanto. O Mira, sea, bueno, pues los rebaños por naturaleza se brincan la regla o patean la regla y cuando te das cuenta ya se te fue el rebaño. O sea, digo, ya hablando en rebaños reales, no los controlas. exactamente. O sea, no puedes controlar la naturaleza humana. Puedes tratar de manipularla, manejarla, etcétera, pero las pasiones no las puedes controlar. Mira, Gustave Le Bon, el padre de la psicología de masas, descubrió que la masa por naturaleza es irracional. No puedes racionalizar con la masa. Podrás tratarla de mantener un poquito, podrás mantenerla medio contenta, etcétera. Pero si, por ejemplo, le añadiste algo, como becas, etcétera, para controlarlo, cuando falte esto, son los primeros que van a brincar. Yo tengo una teoría a esto, ya pensando políticamente. Nos faltan puntos, ¿verdad? O ya terminaste. No, ¿verdad? No, faltan 3. Ok. Bueno, te lo digo de una vez y ya los terminas. A veces pienso que quienes diseñan estas cosas y aprovechándose de que existen todas estas teorías de la manipulación de masas y que sí debe de haber los expertos que seguramente están orientando hacia dónde y lo que se debe de decir, porque no creo que sean cuestiones que le nacieron al gran líder supremo de la Cuarta Transformación una mañana a convertirse por naturaleza en un líder, sino yo creo que le han construido y tendrá todo un andamiaje de sujetos que le saben a esto y están perfectamente haciendo como lo han hecho con otros líderes en el mundo. Pero a sabiendas que el rebaño tarde o temprano se puede salir de control y que puede haber esta autodestrucción del propio movimiento, yo he pensado que ellos lo saben, que hay cierta caducidad y que las fechas que se ponen siempre son las elecciones. O sea, como que es un proceso de catarsis para el pueblo y toda esta energía que se está
acumulando, que de pronto donde la llevan todos, pero el gran líder supremo también hacia un reto electoral. Claro. Y ahí es donde quizá en causas toda esta energía termina y otra vez vuelve la reconfiguración de la programación. Yo he sentido que así ha sido el país, no sé si estoy equivocado. No, no, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Hay en el capítulo, tengo un capítulo que se llama El emperador va desnudo, donde te analizo precisamente eso que tú acabas de decir. Wow. Y ahí hablo de lo que se llama terrorismo de consumo. El terrorismo de consumo es cuando creo un personaje, creo una marca, etcétera, y bombardeo tanto a una sociedad para que responda. Podrá responder para comprar el celular de moda o podrá responder con los mismos mecanismos para que se elija al siguiente líder. Y tiene una caducidad, tiene una caducidad, pero velo, su gran fortaleza es su gran debilidad ahora, porque su gran fortaleza fue ser el líder unitario, y es tan unitario que no aparece en las boletas y pierde en Coahuila. Sí, claro, es correcto. Y bueno, todo lo demás que me has dicho, pues digo, lo acabamos de ver ahorita, nada más con el tema de la renovación de Morena. El enfrentamiento que traen y la lucha de poder interno, dijeras tú, para alcanzar al máximo líder, ha sido terrible. No hay peor enemigo para Morena que el propio Morena. Se han comportado de una forma tan radical entre ellos que nos han tenido a todos sorprendidos. Se han acusado de todo, se han insultado de todo y han roto todos los vidrios, pues. Pero ya cuando te escucho... Todos los vicios, perdón, sumaron todos los vicios de los partidos de los que provinieron. Sí, sí. Ahora, aquí hay un fenómeno llamado entropía. En un sistema, cualquier sistema que tú me digas, tu organismo mismo va a generar desechos. Esos desechos se llaman entropía. Okay. Si un sistema encuentra los mecanismos necesarios para liberar la entropía, entonces podemos decir que ese sistema está sano. Sin embargo, si cambias de sistema y no encuentras la salida correcta a la entropía se queda dentro y intoxica y convulsiona el sistema, lo colapsa sobre sí mismo. Wow. Ahora, históricamente, la única manera de sustituir un sistema sin hacerlo evolucionar es sustituyéndolo por un sistema más represor. ¿Qué pasó con los aztecas? Sí, claro. Los aztecas se dejaron, los tlaxcaltecas se dejaron y se volvieron cómplices de los españoles para darle en la torre a los aztecas que tenían un sistema muy represor. Se aliaron con los españoles y ¿qué pasó con los españoles? Hicieron esto. Sí. ¿Sí? Los alemanes que ya odiaban a Hitler se aliaron con los rusos porque estos nos vienen a salvar y resultaron ser más represores que el mismo Adolfo Hitler. Sí, terminaron peor. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando dice vamos a cambiar de régimen, cambia de régimen haciéndolo evolucionar, pero ten mucho cuidado con lo que pides, porque si no hay una salida correcta a la entropía, el sistema se va a convulsionar. Sí, o se da como en algunos países de Latinoamérica, que el ejército toma el control. Claro, y antes de eso, primero hay una implosión y luego hay una explosión. ¿Qué te parece? Es terrible. Oye, pues se nos ha ido el tiempo, no quiero hacerla tan larga, está buenísimo, de verdad que yo estoy así metidísimo y tengo ganas de dudas, pero hay que dárselas dosificadas porque las redes sociales reclaman esto de no hacer tan largos los videos. Si quieres, nada más te menciono los 3 que faltan. Sí, y eso te iba a decir, vamos a terminar con esta y voy a dejarte dos puntos para que la veamos en un siguiente, pero sí te iba a decir, vamos a terminar con esta teoría de la manipulación de masas. Nos faltan 3 puntos. De Merlú. De Merlú. Mira, el 16 es sometimiento a la agenda del líder. Ya te tengo tan dominado que no es tu agenda, es la agenda del líder. Okay. Es lo que el líder pide ahora. Ya todos tus mecanismos de disgregar, de descontrolar, de pensar críticamente, etcétera, ya están sometidos.
Entonces ahora sí, te voy a someter a mi agenda. No, bueno, te digo que cuando la leo parece que estoy viendo el manual perfecto para gobernar México. Cualquier país del mundo, ¿eh? Sí, 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 bueno. El 17, pues Trump está haciendo lo mismo. Sí. El 17 es la obligación de pertenecer. Ya estuviste con nosotros, ahora ya no te puedes ir. Uy. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que ahora quieren que todo mundo nos insertemos en su... No hemos sabido denuncias que quieren hacer que las personas se metan al partido forzosamente. Es la Sí. obligación de pertenecer. O decir, es que si no crees en esta persona, no eres mexicano. Es una obligación a pertenecer. El que no esté conmigo Y está en el, contra de México. y el último, la duplicación, que ya sería el que ahora ya estás tan adoctrinado que ahora tienes que duplicarlo en los que siguen, en tu familia, en tus hijos, en tus amigos. ¿Por qué? Porque, vamos, aun cuando veas que la circunstancia no te llena, pues quieres que no le llene a muchos, ¿no? Porque aquel que tenga un pensamiento crítico te va a estar dando en la cara que creíste en algo. El adoctrinamiento se cumple y comienzas a reproducirlo. Que vimos casi a inicio del sexenio. Una niña recitando algo con todas las frases que había dicho. Ese es un adoctrinamiento Sí, y hay que tener cuidado. Todos los sistemas totalitarios, por el primero que se van es por la adolescencia, por los niños. ¿Qué intentó Mao? ¿Qué intentó el Che Guevara? sí, la Vamos por educación. ellos, vamos por el hombre del futuro. Ayer escuchaba los reclamos de ellos hacia Esteban Moctezuma, porque dicen, le reclaman a Esteban Moctezuma que no ha permitido el adoctrinamiento. Y sí hay algo de razón en eso, ¿no? Moctezuma se ha salido por la puerta de la pandemia para no caer en esto, ¿no? Pero sí hay un gran enfrentamiento ahí entre los radicales de la CENTE y todos estos que quieren modificar los planes educativos, ¿no? Ya con haber tirado la reforma educativa suficiente para haberle dado en la torre a este país educativamente. Oye, René, ¡ay! O sea, seguramente a estas alturas nuestro público, nuestro auditorio debe estar aterrado de saber que somos todos susceptibles de esta manipulación y que sin duda están caminando todos estos pasos en México como han caminado en otras naciones. Y yo creo que les ha de estar cayendo el 20. ¿Hay antídoto para esto, René? No me lo vayas a decir ahorita, nada más dime, ¿hay antídoto? Para que lo veamos en un siguiente programa. Y entonces les digamos, ¿cómo debemos entonces de protegernos como sociedad? Y tener un escudo a esto. O sea, ¿qué es la otra parte? ¿Qué podemos hacer los que queremos que no caigamos en esta manipulación de masas y que el país tenga la esperanza de que sea salvable, cabrón? Afortunadamente sí la hay. Sí la hay. El conocimiento está listo para sacarnos de esto, ¿no? Y como te decía, la elevación de conciencia. O sea, una sociedad donde uno de cada 100 personas eleve su conciencia a conocimientos claros, precisos, va a evitar que toda esa sociedad se caiga. Por eso todavía hay mucho contrapeso en muchas partes, porque hay gente que tiene conciencia elevada y que está empezando a, pues, si no está tan metido en la guerra o en la batalla, por lo menos sí está preparándose para no resistir. O por lo menos en el núcleo familiar resistiendo, ¿no? Cada persona estamos en nuestra trinchera luchando, ¿no? A lo mejor porque estoy lejos, no estoy allá en marchas, en esto, en otro, pero cada miércoles que hablo con mi gente, estoy ayudando a elevar la conciencia, estoy evitando que caigan en fanatismos, porque lo peligroso es el fanatismo. Sí, claro, con las tertulias tienes, y los libros y lo que escribas y todo esto. Pero bueno, al menos me dejas tranquilo, hay esperanza, porque así como se tiene el conocimiento de la manipulación, se tiene el conocimiento del antídoto para que la sociedad no sea manipulada, y una de ellas es estudiar y elevar la conciencia del ser humano en sociedad. Me queda claro que habrá que cambiar comportamientos, conductas, estudiar, abrir nuestra mente y muchas otras cosas que platicaremos tú y yo en otros programas más adelante, pero y que además que le sirva a nuestro público
René, de forma particular, ¿te pueden buscar a alguien que tenga necesidad de un tratamiento, Sí, una claro. consulta psicológica? Sí, ya lo he estado haciendo virtualmente últimamente por esto. Y claro que sí, búsquenme por mi nombre. Generalmente me buscan en Face y luego ya les digo por qué medio nos Bu- podemos ver o cuál se les hace mejor. Entonces vamos a poner aquí los datos como estamos Ujú. haciéndolo para y al final del buzón de comentarios, aquí en la descripción del video, abajo, no sean huevones, abajo en la descripción del video hay una serie de datos de las redes sociales de René, de dónde lo pueden encontrar, las ligas que estoy poniendo y su contacto para que ustedes lo busquen directamente. Siempre es importante tener el apoyo de alguien profesional. No vayan a buscar consejo nomás por buscarlo y terminen terriblemente desorientados porque se le ocurrió al vecino que trae peor que uno de complicado la existencia, darle consejos a uno. O sea, no lo hagan, háganlo con los profesionales. René es un gran profesional de esto, ya lo escucharon ustedes durante este tiempo, y nada más fue una embarradita, ¿eh? O sea, sí, yo platiqué con René y dije, vamos a darle por encimita, porque son temas muy complicados a veces de meterlos tan directo y tan a profundidad. Ya eso lo harán en las tertulias con él, lo harán leyendo su libro y lo harán inclusive ya teniendo un contacto más directo con René. Vamos a dejarlo hasta aquí en este primer avance que tenemos de esta visita que le hace al Troll Show René Galván Jaime. Y, Ujú. y yo soy terrible. No sé por qué me volví así, René. Yo estudié en Estados Unidos, imagínate, cara. Mis hijas me pegan unas cotorreas con el inglés. No sé qué me pasó, de verdad. No sé si fue a partir de que perdí el oído, la verdad. O es huevonés. La verdad es que ya uno digo un momento que también le vale la vida. Pero de verdad fue un placer tenerte, René. Desde hace mucho teníamos ganas de hacer algo, René y yo, y no lo hemos estado postergando por la pandemia. Qué bueno que se da en un momento en que me preocupa el comportamiento de nuestros, por lo menos de nuestra comunidad en RIT TV, en el Troll, que me escriben, que los veo en los grupos de WhatsApp, que veo cómo comienzan inclusive a cambiar el comportamiento los propios de nosotros ante tanta lluvia de información, ante tantas cosas que están sucediendo. Y creo que es el momento de guardar la calma, de abrir nuestra mente y de prepararnos, de buscar la solución, las respuestas, pero con los expertos, con los que estudian la mente, como el caso de René, y recibir una orientación adecuada de qué es lo que podemos hacer para nosotros y para defendernos como sociedad. Él es René Galvanheim, un excelente psicólogo, escritor y analista del pensamiento humano. Gracias, Galván. Gracias, mi queridísimo René. Te veo el Gracias próximo a ti. miércoles en la próxima tertulia, ¿no? 10 de la noche. Claro que sí. 10 de Y la noche. ¿qué hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? Ganas y cafecito. Ok, ya está, ya está. Voy a ver si antes mando el café, a ver si nos da tiempo de que llegue a tiempo, para que nos lo estemos Ok. disfrutando al mismo tiempo. Bueno, pues a ustedes les Bueno. agradezco su atención. Reproduzcan el video varias veces, y voy a cortar extractos de esta. También los voy a poner segmentado, porque vale la pena poner esta entrevista segmentada. Y recomiéndesela a aquellos que vean a usted medio nerviosos y un poco confundidos con tanta lluvia de información. Denle like, denle compartir, suscríbase al canal. ¿Tienes canal de YouTube, René, o todavía no te animas a YouTube? Tengo un canal, pero reimpronta. Bueno, luego te digo bien el nombre Bueno, porque no lo recuerdo poco a bien. poco, en estas Ujú. entrevistas vamos a ir metiéndonos para que vayamos conociendo todas las redes. Pero bueno, en Facebook está, que además creo que ahí es donde están la gran mayoría de los seres humanos de este planeta, en esta red social de Facebook. Ahí pueden encontrar a René sin duda. El único que está peleado con Facebook soy yo. Pero bueno, Ok. gracias René, buenas noches, Gracias. muy pendientes de la próxima reunión. Gracias a ustedes, Ok. nos vemos en un Gracias. siguiente. Ya ni despido, aquí mismo despido. Gracias a todos, nos vemos en una siguiente, en un siguiente encuentro aquí en el Troll Show. Buenas noches, soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Esta es la red de información digital.
Y como siempre, usted tiene la última palabra de esto. Buenas noches.